¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a tratar en un video de manera lo más rápida posible un poco sobre lo que son las potencias. Es un tema muy importante, ya sabemos los exponentes y sus bases. Vamos a ver las partes, vamos a ver algunas propiedades y algunos ejemplos en los que se están involucrando las potencias. Esto les puede servir como base después para entender este mismo tema, pero en el caso del álgebra, en el cual ya tiene un poco de más complejidad y mucho, pero mucho más aplicación. No nos dilatamos más, vamos para allá. Pues bueno amigos, vamos a entrar entonces a nuestro detalle sobre el tema de las potencias. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es definir qué es una potencia. Para ello vamos a partir de una operación fundamental de las matemáticas, que es la multiplicación. Esta la hemos visto desde la primaria y bueno, nos han enseñado desde que estábamos por ahí de segundo o tercero de primaria que una multiplicación es una operación en la cual dos números se multiplican y obtenemos un resultado, es decir, es una suma abreviada. Por ahí tenemos algún video anterior donde se habla un poco de la multiplicación, pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en cómo relacionamos esto con las potencias. Recordando que la multiplicación, al menos hasta este nivel, nos han enseñado que consta de dos partes. Una serie de números que se están multiplicando, en este caso es el número 2 y el número 3, a los cuales llamaremos factores. Y también nos han dicho que el resultado, en este caso es el número 6, le llamaremos producto. Esto es un repaso breve de las partes de una multiplicación. En este caso, recordamos 2 por 3, la operación es 2 por 3 igual a 6, el número 2 y el número 3 representan nuestros factores y el número 6, nuestro resultado, representa o le llamamos producto. Aquí un pequeño paréntesis antes de continuar. En este video, aquí estoy colocando esta misma operación, la de 2 por 3, expresada de diferentes maneras. Aquí estamos utilizando esta cruz, que es el símbolo universal para la multiplicación, pero también puede representarse como un punto intermedio o también pueden colocarse entre paréntesis ambos factores, y con esto nosotros estamos denotando que estamos realizando una operación de multiplicación. Yo hago este pequeño paréntesis porque a lo largo del desarrollo de este tema nos podré usar de manera indistinta esta notación, la del punto, o la notación de los paréntesis para seguir desarrollando el tema. Bueno, cerramos el paréntesis y retomamos a nuestra explicación principal. Bueno, entonces estas son las partes de nuestra multiplicación. Dos factores, o en este caso dos factores, los números que se están multiplicando, y un producto, el resultado. Ahora bien, existe un tipo de multiplicación especial en de la cual más bien dicho vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tenemos esta, 2 por 2 igual a 4, y tenemos esta, que es 3 por 3 igual a 27. ¿Cuál es la característica o por qué se destacan estas dos multiplicaciones? Si ustedes observan, se darán cuenta que en este caso el factor se está repitiendo. En este caso es el número 2 y en este caso es el número 3. Se está repitiendo en este caso 2 veces y en este caso 3 veces. El mismo factor. A diferencia de la primera multiplicación, en la cual tenemos dos factores diferentes, en este caso nuestro factor se está repitiendo en la multiplicación una serie de veces. Entonces aquí tenemos el número 2 y por acá tenemos el número 3, es decir, nuestro factor 2 aquí se está multiplicando por sí mismo, y aquí nuestro factor 3 también se está multiplicando por sí mismo, y en este caso es 3 veces y en este caso es 2 veces. Cuando tenemos específicamente este tipo de multiplicación, al resultado no le podemos llamar desde luego producto, como de manera normal, como nos dice las reglas de la multiplicación, pero específicamente en este caso a este resultado le vamos a llamar potencia. ¿Ok? Entonces, creo que queda claro que cuando hay una multiplicación en la cual
solamente existe un único factor y este se repite varias veces, pero únicamente ese factor, al resultado le llamaremos potencia. Entonces, con esto en mente, ya podemos definir qué es la potencia de un número. Aquí tenemos la definición. La potencia de un número entonces es el resultado de multiplicar dicho número por sí mismo varias veces, es decir, tomarlo como factor 2 o más veces. Entonces, eso es potencia. Creo que queda bastante claro. Estamos hablando de que es un número, la potencia de un número es el resultado de multiplicar dicho número. En este caso es el número 2 y en este caso es el número 3. Ese número se va a multiplicar por sí mismo varias veces y al resultado, en este caso el número 4 y en este caso el número 27, le llamaremos potencia. Una vez que hemos establecido esto y retomando las multiplicaciones que tenemos acá, podemos decir que en el primer caso, es decir, 2 por 2 igual a 4, el número 4 es potencia de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Es decir, este número 2 se está multiplicando por sí mismo y obtenemos el número 4. Y en el caso de la siguiente multiplicación, es decir, 3 por 3 por 3, de manera análoga, decimos que el número 27, es decir, nuestro producto, el resultado, es potencia de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 igual a 27. Entonces, con esto estamos terminando la definición de la potencia. El resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Pasemos entonces a cómo denotamos o cuál es la notación con la cual debemos trabajar cuando hablamos de potencias. Pues bien, esta es la notación que utilizaremos cuando hablamos de potencias. Primero tenemos que decir que el número que se va a multiplicar por sí mismo, es decir, el factor que se va a multiplicar por sí mismo en la multiplicación específica de las potencias, se le va a conocer como base. Y a su vez, al número de veces que esta base, es decir, que este factor se va a repetir en la multiplicación, le vamos a llamar exponente y lo vamos a representar como un número pequeño que se coloca arriba y a la derecha de la base. Por tanto, vamos a ver un ejemplo. La expresión, vamos a colocarla por aquí, 3 por 3 igual a 9. Noten cómo aquí estamos hablando que el 9 es una potencia del número 3, porque resulta de la multiplicación de ese 3 por sí mismo. En este caso se está multiplicando, el factor se está repitiendo dos veces. Esta expresión, utilizando la notación de las potencias, la colocaremos de la siguiente manera. Siendo esto lo que me interesa que nos quede claro. Esta es la notación con la cual vamos a denominar las potencias. Noten cómo al número que se multiplica por sí mismo le llamamos base. En este caso, el número que se está multiplicando por sí mismo es el número 3 y por tanto, el 3 es lo que conoceremos como base. Vamos a bajar un poquito esto para que nos quede más claro. Y siguiendo nuestra notación, veremos que al número de veces que la base se repite como factor le llamamos exponente y lo representaremos como un número pequeño que se coloca arriba y a la derecha de la base. En este caso vemos que la base es el número 3. ¿Cuántas veces se está repitiendo el número 3? En la multiplicación se está repitiendo 2 veces. Ese número se va a colocar arriba a la derecha de manera pequeña y le llamaremos exponente. Por tanto, en este ejemplo, nuestra base es el número 3 y nuestro exponente es el número 2. Este pequeño 2 nos está indicando cuántas veces se va a multiplicar, o más bien cuántas veces se va a repetir la base. En este caso es 2 veces. De esta manera, siguiendo este ejemplo, se me olvidó recordar que al número, al resultado, en este caso el 9, le llamaremos la potencia. Entonces, aquí nos queda claro cuál es nuestra notación cuando estamos hablando de las potencias. De esta manera, siguiendo este ejemplo, podemos ver que en el caso de esta operación, en la cual también tenemos una potencia, vemos como el número 4 va a ser nuestra base, es el factor que se va a estar repitiendo, y en este caso se está repitiendo 3 veces.
y el resultado, el 64, será nuestra potencia. Utilizando la notación de las potencias, esto se debe expresar de la siguiente manera. Noten, igual, como el número 4 es nuestra base, se está elevando al exponente 3 y como resultado obtendremos la potencia 64, siendo 64 una potencia de 4, de la misma manera como aquí el 9 es una potencia del número 3. Ok, otro ejemplo, ahorita lo estamos viendo así, como una multiplicación, y aquí ya lo estamos expresando en forma de la notación de potencias, pero también podemos verlo de manera contraria. Esto lo vamos a ver a continuación en esta operación, en la cual notamos como si decimos que ese 5 con un pequeño número a la derecha, el exponente 4, nos está denotando la multiplicación 5 por 5 por 5 por 5. Es decir, nuestra base, que es el número 5, se está repitiendo 4 veces, que es nuestro exponente. Es decir, estamos haciendo esta multiplicación y obtendremos el resultado, que en este caso es 625. 5 por 5 por 5 por 5 nos da 625 y este es desde luego nuestra potencia. De manera, ustedes pueden llamar a la potencia así, el 625, o en forma de esta expresión. ¿Cómo se nombran estas expresiones cuando ya trabajamos en la vida de manera cotidiana? Bueno, primero antes de explicarlo vamos a ver que existen dos potencias. El numerito, el exponente nos indica a qué potencia estamos elevando a la base. Y las primeras dos potencias importantes es cuando elevamos a la segunda potencia y cuando elevamos a la tercera potencia. Por ejemplo, en este caso tenemos el número 3 con la potencia 2, es decir, la base 3 elevada a la segunda potencia y el resultado es 9. A esta segunda potencia se le suele llamar cuadrado. Es decir, ¿cómo debemos leer esta expresión? De dos maneras. El 3 elevado a la segunda potencia nos da el número 9, o bien el 3 elevado al cuadrado nos da 9. La tercera potencia también es una potencia muy común. Y aquí tenemos un ejemplo. Voy a bajar un poquito esto para que no se quede todo tan chueco. Y bien, aquí tenemos otra potencia. En este caso estamos hablando del 4 elevado a la tercera potencia. En este caso el resultado es 64, nuestro producto, nuestra potencia. Y la potencia, cuando elevamos un número a la tercera potencia, le llamamos cubo. Es decir, esta expresión se puede leer como 3 a la segunda potencia o 3 al cuadrado. Y en este caso esta expresión se puede leer como 4 elevado a la tercera potencia o más comúnmente 4 elevado al cubo o la tercera potencia de 4 o la segunda potencia de 3. ¿Ok? Entonces yo creo que con esto queda claro cómo es nuestra notación de las potencias. A partir de la cuarta potencia, pues ya nada más decimos a qué número se está elevando la base. Por ejemplo, vamos a escribir por aquí el número 2. Vamos a ponerlo la base y vamos a poner nuestro exponente en verde. Y decimos que esta expresión se leerá como 2 elevado a la cuarta potencia. Lo correcto es decir, el 2 elevado a la cuarta potencia nos da, y ya realizamos la operación, pero bueno, es más común para abreviar que digamos 2 elevado a la cuarta. Con mayores números será 2 elevado a la quinta, a la sexta, etcétera, etcétera. Bueno, si quisiéramos desarrollar esta expresión, bueno, pues obviamente tendríamos que tener la operación de 2 que se va a multiplicar o más bien que se va a repetir como factor el número de veces que indique el exponente, que en este caso son 4, ¿no? Entonces vamos a poner 2 por 2 por 2 por 2. Perdonen mis garabatos. Y entonces tenemos base 2, exponente 4, 2 a la cuarta, equivale a 2 por 2 por 2 por 2, porque se está repitiendo 4 veces nuestra base. Ya si ustedes realizan la operación, esto de las operaciones no siempre es necesario realizarlos, depende el contexto y el ejercicio que hagamos, ya veremos algunos ejercicios después. Y bueno, si lo resolviéramos, sabemos que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Siendo 16 en este caso, yo creo que vamos a ponerlo
en otro colorcito para que destaque, un azul quizás, siendo en este caso el número 16 la cuarta potencia del número 2. Es importante, antes de pasar a los ejercicios y de revisar las demostraciones de algunas propiedades de las potencias, el definir dos casos especiales, la potencia 0 y la potencia 1. ¿Qué ocurre cuando tenemos la expresión que mostramos a continuación? Es decir, una base, en este caso el número 2, elevado al exponente, que es el número 0. Esto es la potencia 0. Bueno, esta potencia es muy interesante. Siempre cuando elevemos un número a la potencia 0 obtendremos el número 1. Esto tiene una explicación un poquito más larga. En estos momentos nada más vamos a tomarlo para efectos de nuestro tutorial como una definición. Esto es universal y nos está diciendo que cualquiera que sea nuestra base, siempre que la elevemos al exponente 0, obtendremos el número 1. Por tanto, 2 a la 0 siempre dará el número 1, 3 elevado a la 0, a la potencia 0 es el número 1, 100 elevado a la 0, la potencia 1, cualquier número que elevemos a la potencia 0 nos dará el resultado 1. En general, y aquí voy a meter un poquito de notación algebraica, que bueno, voy a tratar de evitarla a este nivel, pero bueno, yo creo que en estos casos es conveniente para efectos de la demostración y para que vayamos un poco adentrándonos en lo que maneja el álgebra. Podemos decir que en general cualquier número a elevada a la potencia 0 obtendremos el número 1. Y recuerden, esto es una expresión algebraica, es una generalización en la cual el número a o la literal a puede tomar cualquier valor. Puede tomar 2, puede tomar 3, puede tomar 100, puede tomar 2 cuartos, etcétera, etcétera. Cualquier número elevado a la potencia 0 nos va a dar el número 1. Y nos falta definir la potencia 1, que no es otra cosa que el mismo número, es decir, la misma base. Esto es, si nosotros tenemos, en este caso el número 2, elevado a la potencia 1, estaremos hablando que siempre tendremos, por definición, el mismo valor. De la misma manera, siguiendo con el ejemplo, cuando nosotros elevamos el número 3 a la primera potencia, o el número 100 a la primera potencia, o el número 1000 o 3 cuartos, todo elevado a la primera potencia, siempre obtendremos la misma base. Entonces 2 a la 1 será 2, 3 a la 1 3, 100 a la 1 será 100, y en general, volvemos a utilizar la notación algebraica, cualquier número o cualquier valor a elevada a la potencia 1 nos dará siempre la misma base, es decir, a la 1a. Pues bueno, una vez tomando en cuenta este detalle, vamos a realizar una serie de ejercicios que mostramos a continuación. Primero realizaremos la operación 2 a la 0 por 2. Siguiendo con nuestras reglas, decimos entonces que 2 a la 0 equivale al número 1. Esto equivale al número 1, que multiplica, voy a hacer la multiplicación entre paréntesis, a la expresión, al número 2. Al realizar nuestra operación obtendremos que 1 por 2 nos dará obviamente el número 2. Repasamos rápidamente, ahora ya con los números que nos genera la computadora. Y vemos que de acuerdo a nuestras definiciones, el número 2 elevado a la potencia 0 nos dará 1, que al ser multiplicado por 2, obviamente obtendremos la potencia en nuestro resultado, que será el número 2. Hagamos un siguiente ejercicio, en el cual tenemos la operación
3 al cuadrado por 5 al cuadrado. O podemos también decir lo que es 3 a la segunda potencia por 5 a la segunda potencia. Pero bueno, es más común decir 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Pues bueno, vamos a desarrollar esta potencia. Y bueno, sabemos que 3 al cuadrado equivale a la multiplicación de 3, nuestra base, por 3. Es decir, estamos repitiendo nuestra base 2 veces. Todo esto estará a su vez multiplicado por 5 al cuadrado, que obviamente, siguiendo la línea con el 3, será la operación 5 por 5. Entonces noten cómo aquí estamos desarrollando 3 al cuadrado, nos queda en esta parte, que multiplica a su vez a 5 al cuadrado, que lo estamos desarrollando acá. Y bueno, el resultado no es otra cosa que seguir nuestra multiplicación, la cual nos dice que 3 por 3 da 9 y 5 por 5 nos da 25. Multiplicando 9 por 25 obtendremos el valor 225, que es nuestro resultado. Por cierto, aquí vamos a menear un poquito la operación. Ay, caray. Perdónenme, vamos a borrarla. Borremos nuestra operación y pongamos nuestro resultado, que es 225. Les dejo de tarea que ustedes realicen la operación. Recuerden, es 3 por 3, 9, que multiplica 5 por 5, que da 25. O también pueden hacer la continuada, 3 por 3, 9, por 5, 45, por 5, 225. Vamos a colocar nuestro resultado entonces con expresiones generadas por la computadora y de manera simplificada. Decimos entonces 3 al cuadrado por 5 al cuadrado obtendremos 225. Es decir, 9 por 25 nos dará 225. Nuestro siguiente ejemplo es la expresión 4 al cuadrado por 3 elevado a la primera potencia. Y bueno, entonces vamos a seguir con la línea, vamos a acordarnos de estas definiciones y de las que hemos visto anteriormente. Y al desglosar tendremos que 4 al cuadrado está representándonos la operación 4 por 4. Y eso a su vez debe multiplicar a esta potencia, es decir, estamos elevando 3 a la primera potencia. Recuerden, de acuerdo a lo que vimos acá, que cuando elevamos un número a la primera potencia siempre obtendremos el mismo número. Por tanto, tendremos entonces el número 3. Vamos a realizar las operaciones un poquito más desglosadas. Sabemos que 4 por 4 nos dará el número 16. Y este a su vez está multiplicando a 3 a la 1, a la primera potencia, perdón, que es el número 3. Y como resultado obtendremos el producto de 16 por 3, cuyo resultado es, si lo realizamos, el número 48. Por tanto, si ya lo expresamos con números generados por la computadora, lo tendremos de esta forma. Vamos a explicarlo de nuevo. 4 al cuadrado por 3 a la primera potencia. Sabemos que 4 al cuadrado es el número 16, porque resulta de multiplicar el 4 por sí mismo. Es decir, aparece dos veces como factor, 4 por 4, y 3 a la 1, de acuerdo a la definición, sabemos que el 3 elevado a la primera potencia siempre nos dará el número 3, por lo tanto tendremos 16 por 3, que es lo que tenemos acá, y obtendremos el resultado 48. Vamos a remarcar estos resultados, pues bueno, para que queden destacados. Y bueno, hagamos un último ejemplo. En este caso realizaremos la expresión que tenemos a continuación. Esta expresión nos dice, tenemos el 2 elevado a la potencia 0 por 3 elevado a la potencia 0
por 4 elevado a la potencia 0 y por 5 elevado a la potencia 0. Se ve complicado, pero en realidad yo creo que ustedes ya lo habrán notado, es sumamente sencillo porque en todos estos casos estamos trabajando con la potencia 0. Sabemos que cuando un número, cuando una base se eleva a la potencia 0, siempre obtendremos el número 1. Por lo tanto, esta expresión al desarrollarla nos dará, vamos a ponerlo con negro para que no mezclemos colores, nos dará el número 1, estamos hablando de 2 elevado a la potencia 0, que multiplica 3 elevado a la potencia 0, que también nos da el mismo número 1, y a su vez por 4 a la potencia 0, que nuevamente nos dará 1, por 5 elevado a la potencia 0, que nos dará el número 1. Como resultado tendremos una multiplicación muy sencilla de 1 por 1 por 1 por 1, que pues obviamente nos dará el número 1, siendo este nuestro resultado. Vamos a colocarlo por acá, la flechita azul, a manera de resumen. Tenemos que 2 elevado a la potencia 0 por 3 elevado a la potencia 0, por 4 elevado a la potencia 0, por 5 elevado a la potencia 0 nos dará el número 1 de acuerdo a nuestra definición. Lo repetimos acá, 2 a la potencia 0 equivale a 1, 3 a la potencia 0 equivale a 1, 4 a la potencia 0 y 5 a la potencia 0 también equivalen a 1. Estos unos representan nuestras potencias de estas operaciones y tenemos una multiplicación de puros unos que obviamente nos dará el número 1 que estamos encontrando aquí. Pues bueno, una vez que hemos explicado la notación, cómo se especifican las potencias y la definición de potencia 0 y potencia 1, pues vamos entonces a ver alguna serie de propiedades de características en las cuales tenemos operaciones con potencias. Vamos para allá. Pues bien, vamos entonces a ver algunas propiedades de las operaciones con potencias. En este caso vamos a hablar de dos casos especiales o muy comunes, que es la multiplicación de potencias y la división de potencias que tengan la misma base. Veamos el primer caso. En este caso, bueno, valga la redundancia, vamos a multiplicar potencias que tengan la misma base. La regla nos dice, o la propiedad nos dice, que cuando nos encontremos en esta situación deberemos sumar los exponentes. ¿Cuál es esta situación? Bueno, la estoy colocando aquí en forma de notación algebraica. Estamos hablando de que tenemos una multiplicación de dos potencias, una cuadrada y una cúbica. En ambos casos las potencias tienen la misma base, que es la cantidad A, utilizando la notación algebraica. Pues bien, lo único que tenemos que hacer para obtener nuestra potencia final, nuestro resultado, es dejar la misma base y como exponente realizar la suma de los exponentes que tienen cada una de ellas. Es decir, aquí tenemos A cuadrada, segundo exponente, potencia 2, A cúbica, potencia 3. El resultado será esa A elevada al exponente 2 más 3 y por lo tanto tendremos A a la quinta. Vamos a realizar un ejemplo tomando esta regla, esta propiedad. En este caso estamos multiplicando la potencia 2 al cuadrado por 2 al cubo y si seguimos nuestro resultado, más bien nuestras propiedades, lo único que tenemos que hacer es conservar, trasladar aquí nuestra base, que en este caso es el número 2, es la base que se está repitiendo en ambas potencias, y deberemos sumar sus exponentes, el 2 y el 3. Esto es esto es 2 elevado a la 2 más 3, por lo tanto tenemos 2 a la quinta. Si nosotros realizamos esta operación 2 a la quinta equivale a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. El resultado obviamente será 32. Ustedes pueden realizarlo con calma. Y si no, de todas maneras, yo quiero en estos momentos que vean cómo hago esta demostración. No podemos quedarnos nada más con que, ok, ya sabemos que hay que sumar los exponentes y ese nos da el resultado. Sí, es bueno saberse la regla, pero para este caso en particular, o siempre es bueno hacer una demostración de que esto realmente es así. Entonces voy a realizar otra vez esta operación, pero la voy a ir desglosando para que ustedes vean que sí se cumple la regla. Entonces voy a comprobar esta operación de aquí arriba y vamos a realizar la multiplicación de 2 al cuadrado por 2 al cubo. Observamos entonces, si seguimos nuestra propiedad, que debemos colocar nuestra base, en este caso es el número 2, elevado a la 2 más 3. Lo que voy a hacer a continuación para demostrar que esto es cierto, es realizar por separado, o más bien desglosar
la multiplicación de estas dos potencias por separado. Voy a tomar dos colores diferentes, en este caso para la primera potencia, 2 al cuadrado, voy a tomar el color azul, y bueno, es lo que hago así, 2 al cuadrado equivale, voy a ponerlo en notación de paréntesis, a 2 por 2. Vamos a ver nuestro paréntesis, 2 por 2. Y hagamos lo propio con la siguiente potencia, que es 2 al cubo. Vamos a colocarla de otro color, digamos un verde. Y 2 al cubo equivale a 2 por 2 por 2. Ya saben, estamos repitiendo 3 veces porque así nos lo indica nuestro exponente, no nuestra base. Bueno, vamos a realizar la operación 2 por 2 y luego lo multiplicaremos por lo que tenemos aquí, 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo. Bueno, entonces vamos a poner un igual, desde luego. Y ahora realicemos la primera de las potencias, 2 por 2, que equivale a 4. Y esto lo multiplicaremos por nuestra siguiente desglose, por así decirlo, de nuestra potencia, que es 2 por 2 por 2, que equivale a 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Vamos a colocarlo aquí. Y obviamente, si ustedes observan, tendremos la multiplicación 4 por 8, que sabemos bien que equivale al número, o es igual al número 32, siendo este nuestro resultado. Y si ustedes observan, lo que teníamos aquí arriba es exactamente lo que predecía nuestra regla. Y si se fijan al desglosar, observamos que el 2 está repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces, es decir, 2 a la quinta, y al realizar la multiplicación, que fue lo que hicimos acá, obtendremos el valor 32, con lo cual confirmamos que efectivamente esta propiedad es cierta. Recuerden, todo esto lo hacemos para evitarnos precisamente hacer esta parte. La estoy haciendo aquí con fines de demostrar que esto es válido. Y bien, pasemos entonces a la otra propiedad, que es ¿qué ocurre cuando igual de la misma manera tenemos la misma base, pero ahora en lugar de multiplicar potencias vamos a dividir esas potencias? Es decir, dividir potencias que tengan la misma base. Lo que tenemos que hacer es ahora restar los exponentes. En el caso de la primera sumamos los exponentes y en el caso de la segunda, de la propiedad en la cual se tiene la misma base y se van a dividir dos potencias, es restar los exponentes. Nuevamente lo estoy colocando en forma algebraica y la resta siempre debe hacerse de la potencia que va en el numerador menos la potencia que va, es decir, el exponente de la potencia que va en el numerador menos el exponente de la potencia que va en el denominador. En este caso tenemos a cuarta entre a cuadrada. Recuerden que lo estamos poniendo en forma de fracción. Finalmente una fracción es una manera en la cual nosotros expresamos una división, siendo este el dividendo y este el divisor. Entonces, bueno, siguiendo lo que nos dice nuestra reglita, nuestra propiedad, tenemos que dejar nuestra base y elevada a la resta de las potencias del numerador y del denominador. En este caso el numerador es 4, el denominador es 2, es decir, el exponente de la potencia, y tenemos que hacer 4 menos 2 y el resultado será a cuadrada, ¿sí? Igualmente, o de manera análoga como hicimos en el caso anterior, vamos a ejemplificarlo aquí con una división. Estamos dividiendo 2 cuartos entre, perdón, 2 a la cuarta, 2 a la cuarta entre 2 al cuadrado. Esto, bueno, lo estoy expresando aquí con el símbolo de división, pero bueno, esto al fin y al cabo sabemos que esto equivale a una fracción, en la cual el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Tenemos 2 a la cuarta sobre 2 al cuadrado. Y siguiendo nuestra regla, lo único que tenemos que hacer es conservar nuestra base, es decir, el número 2, y restar nuestros exponentes, 4 menos 2. Recuerden, en la multiplicación de potencias con la misma base, se suman los exponentes, y en la división de potencias con la misma base, se restan los exponentes. Siempre primero irá el del numerador,
y luego el del denominador. Y aquí tenemos el resultado. 2 a la 4 menos 2 equivale a 2 a la 2, es decir, 2 al cuadrado, lo cual, pues si expresamos su valor numérico, será el número 4. Y al igual que hicimos con este caso, vamos a comprobarlo para que, pues bueno, no nos quede duda, ¿no? Entonces, bueno, al igual que hice en el caso anterior, voy a a desglosar estas operaciones. Bueno, obviamente al ser una división, vamos a deshacer aquí, vamos a ponerlo con negro. Al ser una división, es decir, al haber una fracción, pues bueno, voy a desglosar, voy a realizar esta operación y esta operación aquí y en esta parte. 2 a la cuarta, entonces, equivale al 2 que se está multiplicando por sí mismo 4 ocasiones, es decir, aparece 4 veces como factor y es lo que estoy colocando aquí. 2 a la cuarta equivale a 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces, de acuerdo a lo que vimos en nuestra notación hace unos instantes. Y lo mismo haremos en la parte del denominador, que en este caso tenemos 2 al cuadrado, es decir, el 2 se está multiplicando por sí mismo, aparece 2 veces como factor, esto es 2 por 2. ¿Ok? Entonces, está muy feo ese paréntesis, vamos a componerlo un poquito. Eso es. Entonces, tal y como lo habíamos dicho, entonces, 2 al cuadrado es el 2 multiplicado 4 veces y en el caso del denominador, el 2 multiplicado 2 veces. Es decir, aparece 2 veces como factor y aquí 4 veces como factor. Vamos a realizar estas operaciones y obtendremos entonces en el numerador una cantidad que viene dada por la multiplicación de los factores que tenemos ahí. En este caso es el puro 2. Y tenemos que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y en el denominador realizaremos la operación 2 por 2, que todos sabemos que nos da el número 4, es decir, 2 al cuadrado. Y encontramos la fracción 16 cuartos, que, como ya sabemos bien, es una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador y si queremos simplificarla, pues tendremos que realizar la operación indicada, que es una división 16 entre 4. 16 entre 4, todos sabemos que equivale a un entero, que es el número 4. Y si observamos, este 4 es lo mismo que hubiéramos obtenido si seguimos nuestra regla. Por lo tanto, estamos demostrando que efectivamente el resultado es equivalente. ¿Sí? Entonces noten cómo es muy fácil, siguiendo este par de operaciones, este par de propiedades, es muy fácil realizar operaciones que involucren misma base, ya sea que se estén multiplicando o que se esté dividiendo. Es una manera muy práctica de simplificar estas expresiones para no tener que estar realizando ni esto, porque a veces puede ser muy complicado. Recuerden, eso sí, también ambas propiedades se basan en potencias que tengan la misma base. Es decir, en este caso el número 2, bueno, en ambos casos fue el número 2, pero no sé, se me ocurre un 3 quintos entre 3 a la quinta entre 3 al cuadrado, por ejemplo. O no sé, si fuera un ejemplo como de este, no sé, 8 al cubo por 8 a la 16ª potencia, por ejemplo. Es muy fácil realizar simplemente la suma o la resta de los exponentes y con eso conseguimos simplificar mucho nuestras operaciones. Pues bien, una vez que hemos visto estas propiedades, pues vamos a realizar vamos a ver algunas operaciones tipo que podríamos encontrarnos cuando multipliquemos potencias. ¿Qué ocurre cuando tenemos diferentes bases? Cosas así. A este nivel, que es un nivel sencillo, pero quiero que sea una especie de introducción para que después puedan ustedes lidiar con problemas más complicados. Bueno, entonces hagamos algunas operaciones con potencias. En esta ocasión, obviamente, vamos a ver qué pasa cuando tenemos diferentes bases elevados a diferentes potencias. Vamos a ver los dos casos más comunes. Veamos el primero, que nos dice,
o qué es lo que debe ocurrir cuando se va a elevar un producto a una potencia. Esto es, tenemos un producto, es decir, una multiplicación de X, Y o Z cantidades, o más inclusive, y todas ellas están elevadas a una potencia. Lo que nos indica esta reglita general es que cuando queramos elevar un producto, es decir, una multiplicación a una potencia, cada factor de ese producto debe elevarse a dicha potencia y posteriormente se multiplicarán los resultados que ocurran. Este caso y el que veremos después de este son casos que tienen más o cobran más relevancia cuando nosotros trabajamos con álgebra. Sin embargo, es bueno saber que todos estos se basan desde luego en la aritmética. Veamos entonces el ejemplo. Aquí tenemos, bueno, vamos a poner primero la regla, que es expresada en notación algebraica. La estamos colocando aquí para su mejor comprensión. Noten cómo aquí tenemos un producto expresado en forma algebraica. Estamos multiplicando la cantidad A por la cantidad B por la cantidad C y todo ese producto, es decir, esa multiplicación se está elevando a la potencia n. La regla nos indica que si queremos elevar ese producto a la potencia n, es lo mismo que si eleváramos por separado cada uno de las cantidades, de los factores. En este caso los factores son A, B y C. Cada uno de ellos los estamos elevando a la misma potencia, a la n. Entonces, cuando multipliquemos tres factores y los elevemos a una potencia, lo que tenemos que hacer es elevar individualmente cada uno de esos factores a la potencia. Al igual que hicimos en los ejercicios anteriores o en las reglas anteriores, vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo estoy colocando de manera ya resuelta. Y tenemos la multiplicación de 3 por 2 por 1 y todo ese producto lo elevaremos al cuadrado. Siguiendo nuestra regla, 3 por 2 por 1 elevado al cuadrado equivale a 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado. Aquí, por cierto, se me fue un paréntesis de más, pero bueno, se entiende la situación. Aquí uno de los paréntesis que abre está de más. Si realizamos cada una de estas operaciones por separado, veremos que 3 al cuadrado nos da 9, 2 al cuadrado nos da 4 y 1 al cuadrado nos da 1. Y una vez que tengamos esto, aplicamos la última parte de nuestra regla, que es multiplicar las potencias. Recuerden que estos resultados son la potencia, es decir, el resultado de realizar individualmente cada una de estas potencias indicadas previamente. Entonces repasamos: 3 por 2 por 1 elevado al cuadrado equivale a 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a armar un poquito esto para acá para que tengamos suficiente espacio. Y tenemos entonces la expresión 3 por 2 por 1 al cuadrado. Si nosotros la realizamos, nos daremos cuenta que 3 al cuadrado, bueno, más bien, vamos a desglosarlo de nuevo, separando cada uno de los factores elevado a la misma potencia, que en este caso es la segunda potencia, es decir, el cuadrado. Tenemos 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 1 al cuadrado. Al resolver tenemos claramente la multiplicación de 9 por 4, que equivale a 2 al cuadrado, por 1. Y si nosotros lo realizamos, sabemos que 9 por 4, 36 por 1, 36, que es nuestro resultado. Hasta aquí no he hecho más que repetir lo que nos está indicando la regla. Pero ¿qué pasa si nosotros realizamos de manera directa la operación que está indicada? Esto es 3 por 2 por 1, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, si hacemos lo que está aquí directamente dentro de los paréntesis, encontraremos, perdón, aquí por mi flecha, que 3 por 2, 6, por 1, 6, obviamente. Y tendremos entonces la expresión 6 elevada al cuadrado. Obviamente esta es una potencia muy sencilla, equivale a 6 por 6. Perdónenme mis paréntesis. Y eso equivale al número 36.
Con lo cual demostramos que cuando tenemos, en este caso, 3 factores, pero pueden ser más, que se están elevando al mismo exponente, podemos simplificarlos o expresarlos de esta manera, elevando cada una de los factores a la misma base, que en este caso es el número 2. Y bueno, aquí lo que hice fue realizar la operación de manera directa y obtendremos el mismo resultado en ambos casos. Les vuelvo a repetir, este tipo de operaciones quizás aquí no tenga o les parezca a muchos de ustedes que no tiene mucho sentido porque directamente pudimos haber hecho esta parte, pero sí que lo tiene cuando nosotros encontremos cantidades algebraicas. Vamos a pasar entonces a la siguiente reglilla de operaciones con potencias, y en esta ocasión vamos a ver qué ocurre cuando vamos a elevar una fracción a una potencia. Es decir, vamos a tener una fracción 3/4, 2/5, no sé, el que ustedes gusten, y esa fracción se va a elevar a una misma potencia, es decir, toda la fracción se eleva a una potencia. Lo que nos indica la regla es que para elevar una fracción a una potencia se elevan tanto su numerador como su denominador a la misma potencia. Vamos a expresarlo al igual que hicimos en el caso anterior, de manera algebraica. Aquí tenemos una fracción, la fracción a sobre b, elevada a la potencia n. La regla nos dice que a sobre b, es decir, la fracción a sobre b elevado a la n, equivale a elevada a la n sobre b elevado a la n, siendo esto una división. Acuérdense que una fracción no es otra cosa que una expresión de una división en la cual el dividendo es la parte de arriba, el numerador, y el divisor es la parte de abajo, el denominador. Pues bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos, para que nos quede didáctico, vamos a duplicar aquí la comprobación, es decir, el letrerito, y tenemos acá. Entonces tenemos la expresión 4/3 elevado al cuadrado. Lo que tenemos que saber es que esto equivale a cada uno de digamos que las partes de nuestra fracción, en este caso el numerador elevado al cuadrado y el denominador elevado al cuadrado, siguiendo lo que nos indicó aquí. Bueno, resolviendo, pues obviamente sabemos que 4/3 elevado al cuadrado es lo mismo que si tuviéramos 4 al cuadrado entre 3 al cuadrado, lo que equivale a 4 al cuadrado, que es 4 por 4, el número 16, y 3 al cuadrado, que es el número 9, siendo 16 novenos nuestro resultado. Desde luego ustedes pueden simplificarlo y convertirlo a enteros, ahorita no lo vamos a hacer, porque en este caso obtuvimos una fracción impropia, en la cual el numerador es mayor que el denominador. Vamos a dejarlo así, porque quiero pasar a lo que es la comprobación. Vamos a quitar esta parte de acá. Vamos a dejar la comprobación aquí. Y vamos a realizarlo de nuevo. Lo que nos dice nuestra regla, vamos a hacer un símil como lo que hicimos en el ejercicio anterior, que vamos a cambiarle el color a negro. 4/3 al cuadrado equivale a 4 al cuadrado sobre, vamos a deshacer, perdónenme los números, vamos a realizarlo otra vez bien, disculpen mi número, 4 elevado al cuadrado, todo eso entre 3 elevado al cuadrado. Realizando la operación sabemos que 4 al cuadrado equivale a 4 por 4. Vamos a desglosarlo un poquito más que en el ejemplo anterior. Y que 3 al cuadrado equivale a 3 por 3. Esto equivale, por tanto, realizando nuestra regla de multiplicación de fracciones, a 4 por 4 sobre 3 por 3. 4 por 4 sabemos bien que es el número 16. Y 3 por 3 es el número 9. Es decir, hemos hecho lo mismo que mostrábamos en la parte de arriba. Ahora, si nosotros lo hubiéramos hecho directamente la multiplicación de 4/3 elevado al cuadrado, obtendremos lo siguiente.
Esto equivale a 4 tercios que multiplica a 4 tercios. Recuerden que el número, el exponente, en este caso nos está indicando cuántas veces aparece en la multiplicación por sí mismo nuestra base, que en este caso la base es 4 tercios. Entonces, 4 tercios al cuadrado también equivale a 4 tercios por 4 tercios. Realizando esta operación, encontraremos que equivale efectivamente a la multiplicación de los numeradores, que en este caso es 4 por 4, que ya sabemos que equivale a 4 al cuadrado. Y en el denominador la multiplicación indicada es 3 por 3. Esto es, tenemos exactamente lo mismo aquí que aquí, solo que aquí lo expresamos en términos de potencias y aquí directamente resolvimos la operación indicada, multiplicando por sí mismo el 4 tercios. Obviamente, pues nos vamos a obtener el mismo resultado, siendo 4 por 4 el número 16 y 3 por 3 el número 9. Y bueno, vamos a destacar entonces que nuestra regla se cumple. Recuerden, tanto aquí como aquí únicamente lo que hicimos fue una demostración. No, como les mencionaba en el apartado anterior, no nos quedemos solo con esto, sino que hay que demostrar en este caso que realmente esta regla funciona y es aplicable en todas las situaciones. Pues bueno, para terminar este video vamos a pasar entonces a realizar alguna serie de operaciones, ya tomando en cuenta las últimas propiedades que hemos visto de las potencias, y con esto daremos por terminado nuestro tema. Estamos entonces en la parte final de nuestro video. Vamos a realizar algunos ejercicios con todo lo que hemos aprendido hasta ahora o lo que hemos repasado. Primero realizaremos la siguiente operación de potencias. Tenemos 2 al cuadrado por 2 al cubo por 2 a la cuarta. Recordemos entonces, observando rápidamente nuestro ejercicio, nos daremos cuenta que estamos trabajando con la misma base, pero está elevada a diferentes exponentes. Si recordamos, cuando tenemos la misma base, una multiplicación de potencias con la misma base, lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. Vamos a realizarlo a continuación. Colocamos nuestra base y el exponente resultante será la suma de los exponentes que de manera individual tienen las potencias. En este caso es el 2 elevado a la 2 más 3 más 4. Nuestro resultado final será entonces 2 elevado a la suma de los exponentes, que es 2 más 3 más 4, lo cual nos da 2 y 3, 5 y 4, 9. Por tanto, nuestro resultado será 2 a la novena potencia. Si nosotros realizamos esta operación, bueno, pues tendremos que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 hasta que lleguemos al resultado, el cual será el número 512. Es decir, les pido ustedes lo hagan con calculadora, pero bueno, vamos a repetir el procedimiento. Tenemos 2 elevado al cuadrado por 2 al cubo por 2 a la cuarta. El resultado, cuando observamos, para obtener el resultado observamos que tenemos la misma base, y cuando ocurre esto, nuestra regla dice que debemos colocar nuestra base y sumar sus exponentes, 2 más 3 más 4, lo cual nos da 2 a la novena potencia. Esto es 2 por 2 por 2 por 2, así 9 veces, y el resultado será 512. Vamos a colocarlo aquí ya con números bonitos. Y les pido, si ustedes lo quieren comprobar, realicen la operación que está aquí indicada. Nuestro resultado entonces es 512. Nuestro siguiente ejercicio es la siguiente expresión, 3 a la quinta entre 3 al cuadrado.
Repasamos nuevamente, observamos que en nuestra operación, es decir, en nuestra división, en nuestra fracción, tenemos la misma base y está elevado a diferente exponente. Nuestra regla nos dice que cuando tengamos dos potencias que están elevadas a la misma base, perdón, que tienen la misma base y están elevados a diferente exponente en forma fraccionaria, lo que tenemos que hacer para realizar la operación de manera rápida es colocar nuestra base, que en este caso es el número 3, y realizar como exponente resultante será la resta de los exponentes que individualmente tiene la base en la fracción. Es decir, tenemos el 3, que es nuestra base, elevamos a la 5 menos 2. Siempre, recuerden, va a ser el exponente del numerador el que va a realizar la resta, pero es decir, vamos a realizar la resta del exponente del numerador menos el exponente del denominador. En este caso tenemos 3 a la 5 menos 2 y por lo tanto nuestro resultado quedará, realizando la operación indicada, en los exponentes como 3 al cubo. 3 al cubo, nosotros si queremos ponerlo ya de forma numérica, es 3 por 3 por 3, lo cual nos dará el número 27. Vamos a colocarlo al igual que en el ejemplo anterior, ya en forma con los números de la computadora, y aquí tenemos cómo nuestro resultado vendrá dado por la expresión 3 al cubo. Hagamos un siguiente ejemplo. En este vamos a tener la multiplicación de tres factores que están elevados a una potencia. Noten la diferencia entre este ejercicio respecto a los demás. En estos ejercicios, en estos primeros dos ejercicios, tenemos la misma base que se está multiplicando o dividiendo con diferentes exponentes. En este ejemplo no. En este ejemplo tenemos diferentes bases, o en este caso son factores. Bueno, son factores que también pueden ser bases. 2 por 4 por 1. Podemos haber tenido 2 al cuadrado, 4 al cubo y 1 a la quinta potencia, por ejemplo, en cuyo caso, bueno, esto no podríamos hacer lo que hicimos acá porque estamos hablando de diferentes bases. En este caso, bueno, pues no tenemos ningún exponente más que el 1, claramente, pero bueno, realizar esta operación es muy sencillo. Recuerden, si seguimos nuestra regla, esto equivale a elevar y de manera individual cada uno de los factores a la potencia general, que en este caso es el número 3. Entonces tendremos 2 al cubo, que multiplica a 4 al cubo, y que multiplica a 1 al cubo. Nuestro resultado será, desglosándolo aquí, 2 al cubo, equivale a 2 por 2 por 2, lo cual nos dará 8. 4 al cubo equivale a 4 por 4 por 4, lo cual nos dará 64. Y 1 al cubo, que es 1 por 1 por 1, que pues obviamente nos dará el número 1. Realizando la operación encontraremos que obtendremos el número 512. Al igual que hicimos con los ejercicios anteriores, lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Vamos a poner la flechita porque pues no nos va a caber del lado derecho. Y notaremos cómo nuestro resultado final será el número 512. Y bueno, hagamos un último ejemplo. Aquí tenemos una fracción que es 2 tercios elevado al cubo y tendremos que resolverla, recordando que cuando encontramos una fracción elevado a una potencia, equivale a elevar tanto el numerador como el denominador a dicha potencia. Por tanto, nuestra expresión quedará, otra vez con el color rojo, perdónenme, no cambié, 2 tercios al cubo equivale a 2 al cubo sobre
3 al cubo. Realizando las operaciones, 2 al cubo equivale a 2 por 2 por 2. Esto es el número 8. Y 3 al cubo equivale a 3 por 3 por 3, que es el número 27. Siendo este nuestro resultado. Igual que hicimos anteriormente en los ejemplos, vamos a expresarlo ya con los números de la computadora para que se note de mejor manera nuestro resultado. Entonces, aquí lo ponemos, 2 al cubo, 2 tercios elevado al cubo equivale a 2 al cubo entre 3 al cubo, 2 al cubo equivale a 8 y 3 al cubo equivale a 27, y así obtendremos nuestro resultado. Pues bueno, amigos, con esto hemos terminado una revisión general de las potencias. Quiero recordarles que estas reglitas parten de lo que originalmente vimos de la definición original en los primeros minutos de este video sobre las potencias. Espero que con esto haya quedado un poquito más entendido. También les recuerdo, como les mencioné hace un momento en un apartado, que esta situación nos la vamos a encontrar más frecuentemente cuando trabajemos con el álgebra, y en esos casos será extremadamente de extrema utilidad conocer estas reglas que en términos algebraicos serían las leyes de los exponentes. Hay otras que involucran radicales y diferentes situaciones, pero bueno, yo he querido dar una idea general y básica sobre cómo se trabajan los exponentes cuando tenemos números naturales. Espero les haya servido y nos vemos en un próximo video.